se conocieron las listas de candidatos y candidatas para las elecciones de renovación parlamentaria, las que se llaman elecciones de medio término. Hay varias personas de Villa María. Ayer hablamos con una de ellas, que es Verónica Navarro, y hoy vamos a hablar con otra, que es Camila Perazzi. Bienvenida, buen día. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por primera vez en el estudio de radio del diario, que la verdad que está muy lindo y tiene mucho amor como todo lo que hacen ustedes. Upa, bueno, gracias. Camila, en la lista que encabeza el actual diputado Carro, ¿verdad? Sí, así es. Tengo la responsabilidad y el orgullo de poder decir de formar parte de la lista de Fuerza Patria Córdoba, esta nueva fuerza nacional que ha presentado lista en la mayoría de los distritos del país y que encabeza nuestro compañero Pablo Carro y acompaña Coti San Pedro, una joven militante también de nuestra provincia de Patria Grande. Bueno, Camila, cuando hablaron, supongo que han estado charlando sobre el cometido, el que va a basar, en qué se va a basar la campaña, cuál es el mensaje que a vos te toca repartir, supongo, en todo el Departamento General San Martín. Sí, bueno, principalmente nosotros queremos apelar a la coherencia con la que hemos mantenido la resistencia de la oposición a este gobierno nacional, cuyas consecuencias nefastas de sus políticas públicas ya están a la vista de todos y todas. Somos un espacio que desde el primer momento, primero que se le ha jugado en los momentos de la definición clave, que dijimos quién era Milei desde siempre, desde el balotaje, desde la campaña donde presentamos a nuestro propio candidato, que nos enfrentamos, Pablo junto con Gabriela Esteves han sido de los únicos diputados cordobeses que a todas las leyes de Milei que eran nocivas para nuestro país, que deben ser el 99% de las cosas que presenta, se han opuesto con muchísima coherencia, convicción y coraje y salieron a explicarle a los cordobeses y las cordobesas por qué. Entonces, nuestra fuerza nace de esa coherencia con la cual hemos venido señalando la crueldad de este gobierno tan inhumano. ¿Por qué hiciste hincapié y remarcaste la palabra a todas las iniciativas del presidente Milei? Y porque algunos se han acordado de hacer oposición en el último tiempo. Ajá. Sobre todo, yo a eso le llamo una responsabilidad de focus group. Cuando empezaron a ver que la gente ya se estaba empezando a incomodar, que se estaba empezando a sufrir, que ya se estaba empezando a enfrentar a las diferentes medidas del gobierno de Javier Milei, se acordaron de hacer oposición. Nosotros somos un espacio que desde siempre avisamos cuáles eran los peligros de la ley Bases, de los superpoderes a Sturzenegger, de los superpoderes a Milei. Siempre denunciamos la crueldad de la situación en la que están las personas con discapacidad, la situación de los jubilados y las jubiladas. Siempre luchamos por la universidad pública, por la educación pública, por el financiamiento de nuestros científicos. Entonces nos parece muy importante recordar eso, porque ahora nos lamentamos, pero muchos espacios de los que hoy compiten en Córdoba le han dado ese poder para que Milei empiece a destruir todo lo que está haciendo. Vos decís, por ejemplo, que el espacio de Natalia de la Sota también en algún momento dio vía libre al hacer del gobierno nacional. Yo considero el espacio de Natalia una escisión del cordobesismo. Ajá. Valoro mucho la capacidad que tuvo para enfrentarse y separarse en leyes claves. Nosotros tampoco no vamos a negar eso. Pero nosotros creemos que la oposición a Córdoba la oposición al gobierno nacional desde Córdoba tiene que ser real y más contundente. Y que tiene que ser coherente en todos los planos. Nosotros defendemos un grupo de ideas, defendemos convicciones y las llevamos a cabo en la nación, en la provincia y en la ciudad. Esa coherencia también es importante. Es importante poder defender en todos esos ámbitos y sobre todo poder aportar a unidad de país, porque estamos convencidos de que no hay provincia y no hay ciudad que no se pueda realizar en un país que no se realiza, que también son las discusiones que queremos traer a la provincia y a la ciudad.
Camila, te tocó estar al frente nada más ni nada menos que de la UDAI Villa María del ANSES. ¿Te llegan noticias de lo que está pasando en el organismo ahora? Sí, la verdad que, bueno, todavía hay mucha gente que me suele contactar por redes, que me cuenta de su situación, y yo principalmente veo con muchísima preocupación qué resolución va a tomar el gobierno con respecto a la extensión de las moratorias previsionales. Es una discusión que tiene que ver no solamente con el sistema previsional, con las jubilaciones, sino que tiene que ver con una rediscusión, con una discusión profunda que nos tenemos que dar acerca del concepto de trabajo. Hoy por hoy el gobierno está tratando de instalar que la gente que no cumple con los aportes necesarios a la hora de jubilarse es alguien ocioso, que no laburó en toda su vida, que no trabajó y que ahora de repente de grande quiere que el resto de los ciudadanos a través de sus impuestos lo sostengan, cuando nosotros sabemos que no es así, que atrás de cada persona que llegó a la edad para jubilarse y no reunió los aportes, hay una historia de vida que por diferentes motivos ha generado esas intermitencias en su trayectoria laboral, y que por ejemplo esa situación afecta principal y profundamente a las mujeres, en las cuales dedican muchas horas a las tareas de cuidado, a los trabajos en los hogares, que es un trabajo que, si bien es imprescindible para la economía, que genera valor, porque nosotros necesitamos, la economía necesita de la reproducción social para poder funcionar, son trabajos que no están contemplados, que no están remunerados, que no generan aportes, o en momentos como este, donde la crisis económica empuja a tantos argentinos y argentinas a trabajar en la marginalidad, a trabajar de manera informal, o por ejemplo, hay muchos casos, todos los conocemos, de personas que están trabajando de manera registrada pero solamente aportan la mitad de sus horas. Hay un montón de cuestiones que hacen a que al momento de jubilarte vos no puedas tener los aportes completos. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Le va a seguir dando la espalda a la gente que no llega a cumplir con sus aportes, o va a dar una discusión profunda sobre el trabajo y el sistema previsional? Además, se trataba de una moratoria a través de la cual los años de aporte se iban devolviendo cada vez que cobrabas, te iban reteniendo lo que te faltaba de aportes. Sí, totalmente. Y en esa discusión también se podían subsanar las desigualdades del pasado, y se reconocía además cómo está compuesto el sistema que hoy financia ANSES. Porque hace mucho tiempo que el sistema previsional en Argentina dejó de ser financiado totalmente por el aporte de los trabajadores y trabajadoras. Hay una composición, hay una masa de esos ingresos que vienen de impuestos que pagan todos los argentinos y argentinas. De ahí que el organismo sea tan importante para la redistribución de la riqueza en Argentina. Uh-huh. Otros temas que tienen que ver con la economía. Esta es la economía del ciudadano común. Hay una economía también de las pymes que se ha empezado a resentir. De las pymes y de las no tan pymes, en Río Tercero la petroquímica está con más de 250 laburantes en la calle, y con la posibilidad ante ese lockout patronal del cierre, con otras 125 familias que quedarían. 375 familias más o menos en Río Tercero. Es una locura, pero es una situación que en cuentagotas, lo dijo Leo Lualdi, el secretario general de la UOM en Villa María, ya habían contabilizado en 4 meses unos 60 despidos en la jurisdicción de la seccional. Políticas de industrialización contra el modelo agroexportador. Eso es una de las ideas que al menos siempre manejó el espacio en el cual militas. Sí, totalmente. Nosotros creemos en la reconstrucción de esa Argentina productiva que le agregue valor a lo que ya la tierra nos ha dado y que diversifique la economía. Me parece que por ahí nosotros necesitamos sostener estos polos industriales en el interior, como lo son el polo petroquímico en la ciudad de Río Tercero, y generar más puestos de trabajo que permitan salir de esta situación tan compleja. Además de lo industrial, ayer veía una nota de acá de Villa María
que es algo que ya nos está empezando a llamar la atención, la caída del comercio. No, tremendo. Además, los locales vacíos, los empleados mirándose la cara, pero todos los comercios, vas por el centro. Y sí, los fines de semana, cuando viene mucha gente de la región, por ahí se mueve un poco, pero durante los días de semana es triste. Y muchos locales cerrados. Y un diagnóstico está finamente unido al otro. Cuando los trabajadores de nuestras industrias empiezan a quedarse sin empleo, dejan de consumir a nuestros comercios. Y así la economía se va contrayendo. El mercado interno se va achicando. La verdad que ver hoy por hoy a Villa María, que es un centro comercial regional, como vos lo decís, con sus comerciantes bajando las vidrieras, bajando las persianas, con las ventas cayendo, eso también implica muchos puestos de trabajo que se van a ir perdiendo en Villa María. Y nosotros lo que necesitamos es empezar a tener gente en el Congreso que se oponga a esas medidas del gobierno nacional, porque en realidad lo que está sucediendo es que el famoso déficit cero, el equilibrio fiscal que nos está vendiendo el gobierno de Javier Milei, tiene consecuencias concretas sobre la vida de cada uno de los argentinos y las argentinas, y quienes están pagando los costos de este modelo es el pueblo. Quería preguntarte qué te produce lo siguiente. Nosotros leemos al comienzo con Florencia las tapas de los diarios. Fíjate si tenés a mano el de página 12 por ahí. El diario del centro del país dice, un juez anuló el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Página 12 dice, veto al veto. La justicia declaró inconstitucional el decreto de Milei que vetó la emergencia en discapacidad. Además de otorgar el amparo, demolió los argumentos oficiales para abandonar a los más débiles. El fallo asegura que el veto contraviene obligaciones constitucionales e internacionales y que es absurdo decir que no hay plata cuando el gobierno está facultado a hacer modificaciones presupuestarias. Bueno, en cambio, leo La Nación, léete Clarín. La Nación dice, antes del juicio confirma que son auténticos los cuadernos de las coimas. Ese es el título principal del diario La Nación. ¿El diario Clarín? Clarín, el gobierno les ganó la pulseada a los bancos, renovó la deuda y bajó la tasa. El Tesoro colocó 3,8 billones en una licitación fuera de agenda. El hecho de que un juez haya dictaminado en favor de los discapacitados no es tapa ni siquiera título secundario. Sí es título secundario del diario La Nación. Rechazan la demanda de Ian Moche contra Milei. Sí. La verdad que las tapas que ustedes están mostrando dejan en claro lo que es el poder mediático en Argentina, los poderes mediáticos concentrados y cómo operan políticamente y cómo forman generalmente, constantemente un clima de operación política, haciendo tapa solamente a lo que favorece al gobierno, porque el gobierno está a favor de sus intereses. Entonces, la verdad que muy preocupante la situación de ese periodismo, que además no reconoce sus intereses, porque después cuando hablan de periodismo militante solamente señalan a los que están en la otra vereda. Ellos no son periodismo militante. No, bueno, acá Gustavo me acerca la tapa del Ciudadano de Rosario, que es otro diario, bueno, es un diario cooperativo también, y hace tapa poniendo la ley del más débil, una preciosa tapa del Ciudadano, para decir que no son solo 2 diarios en el país, debe haber algunos otros, pero no encontramos ninguno, y tenemos casi 40 diarios que se hagan eco de una noticia como esta que bueno, viene a hacerles un poquito menos difícil la vida a familias que conviven con la discapacidad, porque sí, están los medicamentos, están todos los profesionales, psicomotricistas, psicopedagogos, bueno, todo lo que se mueve alrededor de una persona que necesita de ese apoyo. Sí, la verdad que es lamentable todo el tiempo que se ha perdido, todo el tiempo en el que el gobierno nacional, con esta crueldad con la que ha dilatado las cosas, genera mucho sufrimiento, mucha angustia, desorganiza la vida de las familias de personas con discapacidad. La verdad que celebramos que las cosas se empiecen a mejorar, pero por supuesto seguir acompañando la lucha de este sector, al cual ha sido profundamente
agredido. Digo, Ian también es una persona con discapacidad de 12 años a la cual el gobierno ha elegido como Milei, ha elegido como su enemigo, ¿no? Entonces esperamos que el gobierno empiece a tener en cuenta. Creemos que por sí solo no van a tener en cuenta todas estas problemáticas. Por eso es tan importante poder decidir como ciudadanos y ciudadanas quiénes son los que nos van a representar en el Congreso para poder sostener este tipo de medidas, pero no solamente ponernos a la defensiva, sino también empezar a discutir leyes que hagan a la productividad y que nos empiecen a mostrar maneras de salir de esa crisis. Te escuchamos hablar, no hay agresión, no hay nada desaltisonante, se habla de ideas, de propuestas. Pero, ¿qué pasa a una persona joven? No sé cuántos años tenés, Camila. Yo tengo 31 años. 31 años. Y 31 años y una larga trayectoria en política, pues sabemos del laburo en el merendero en Barrio Las Acacias y bueno, militancia política. Sabemos que no es un cargo al azar el que estés en una lista como candidata a diputada nacional. Cuando del otro lado está la agresión, porque ahí en Moche, sí, el presidente lo agredió, pero lo que pasa es que los seguidores después fueron y le escracharon la casa, subieron a las redes la foto de su casa, la foto de la escuela, y nosotros entrevistamos a la mamá, que nos decía que él había logrado la autonomía de ir solo hasta el colegio, que está a unas cuadras de la casa, y que ahora, a raíz de esos escraches de los seguidores, de esos discursos, ya no podía ir solo al colegio. ¿Qué pasa cuando vos tratás de discutir ideas y del otro lado tenés, en alza una motosierra? ¿Cómo se combate contra eso cuando los medios, como vos decís, masivos, están al servicio de ese discurso que profundiza lo que se ha dado en llamar la grieta? Mira, yo creo que una de las cuestiones que también como espacio político venimos denunciando coherentemente desde el inicio de este gobierno es el clima que ha generado a través de los discursos de odio el presidente. Porque si bien nosotros ahora hablamos de lo que hacen sus seguidores, de esos efectos concretos, es un clima de odio que él desde su posición de privilegio y poder legitima todo el tiempo. Nosotros estamos ante un presidente que hace ejercicio de violencia política todo el tiempo, que sus discursos de odio debido a su posición terminan generando violencia en la ciudadanía. Y nosotros lo venimos defendiendo hace mucho tiempo como espacio político, lo venimos denunciando. Y la verdad que el resto del arco político, con excepción de la izquierda, hace oídos sordos y ha dejado que avance muchísimo eso. Creo que hay también una confusión con respecto a lo que es la institucionalidad, la gobernabilidad, el dejar hacer. Yo veo muchos sectores de la oposición que dicen no hay que ponerle palos en la rueda del gobierno, hay que dejarlo hacer, Bueno, las consecuencias de no poder frenar la pelota a tiempo son estas consecuencias reales, que hoy estemos diciendo que un pibe de 12 años que con una discapacidad, con capacidades diferentes, que había conseguido como un triunfo para ir solo a la escuela, hoy no puede ir por la violencia que genera el grupo de seguidores del presidente. Eso tiene que ver también con el momento delicado que está viviendo la democracia, porque no nos olvidemos que nosotros, hoy por hoy, yo soy candidata, pero falta la candidata más importante de nuestro espacio, que está proscripta, que está presa en su domicilio, que hoy muchísimos argentinos y argentinas que lo hubiesen elegido como una opción para enfrentar este gobierno de Milei no lo pueden hacer. En un proceso judicial absolutamente viciado, en un proceso judicial carente de todo tipo de respaldos jurídicos, hoy está condenada y también es algo que este espacio denuncia en Soledad. Y la verdad que nosotros, nuestra respuesta... Bueno, Miriam Bregman por ahí también... con la excepción de la izquierda. Sí. Con la excepción de la izquierda, que eso también hay que verlo a la hora de nosotros. Hoy, salvo el espacio de Fuerza Patria y algunas expresiones de la izquierda, nadie está hablando de que estamos entrando a una democracia que con esta enorme salvedad de tener proscripta a la principal líder de la oposición. Y nosotros creemos que
Creemos en fortalecer la militancia, en fortalecer el diálogo, en fortalecer la construcción para seguir fortaleciendo la democracia. No importa cuán dolidos estemos, cuán agraviados estemos en el momento que estamos sufriendo, creemos que el uso de la palabra, que la construcción, que el diálogo es el camino por el cual tenemos que seguir, con coraje, eso sí, y levantando la voz ante las injusticias, pero nuestra forma de hablar, de comunicarnos y de expresarnos va a ser también el aporte que podamos hacer para salir de este momento. La última, para que puedas decirle a la gente por qué en el cuarto oscuro tiene que marcar el casillero de Fuerza Patria. ¿Por qué? Bien, yo creo que Fuerza Patria es la única alternativa real que hay a este gobierno nacional que avanza ferozmente, que ajusta, que genera cada vez mayor desigualdad, a la vez que genera concentración de la riqueza en los poderosos de siempre. Nuestra lista está compuesta por compañeros y compañeras que representan la lucha de un montón de sectores que han sido los perjudicados de este modelo: jubilados, jubiladas, trabajadores, trabajadoras, científicos, estudiantes universitarios, personas con discapacidad. Somos el reflejo de todas esas luchas y además sabemos cómo hacerle frente a este gobierno, y la coherencia con la que hemos venido transitando este momento también es una garantía y una seguridad de que lo vamos a seguir haciendo, de que en los últimos 2 años no va a haber posibilidad de que compren y den vuelta nuestros votos, porque todavía quedan 2 años más de gobierno y sabemos cómo funcionan estos intereses. La verdad que Pablo Carro, Constanza San Pedro y los compañeros y compañeras que me acompañan son la garantía de poder defender realmente la voz de Córdoba en el gobierno como ya lo han venido haciendo. Muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es un honor para mí estar en el diario, que es una institución que nos representa, que representa a los villamaneses con sus ideales, y la verdad que muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto.